En esta sesión abordaremos el tema de la potenciación. Veamos algunas propiedades. Propiedades de potencias con igual base y exponente natural. Antes de iniciar con las propiedades de este tema, necesitamos conocer alguna notación básica con respecto a las potencias. Observe esta estructura. A elevado a la n. Para este caso, A se llama base, n es el exponente y ambas juntas se llama potencia. A es base, n es exponente y ambas juntas se llaman potencia. Para este tema vamos a trabajar con potencias donde el exponente es un número natural. ¿Qué significa eso? Significa que n es un número entero positivo. De esa manera vamos a verificar algunos ejemplos. 4 al cubo, eso es equivalente a 4 por 4 por 4, 3 veces. Se multiplica la base 3 veces por sí misma, puesto que el exponente es 3. El exponente siempre va a indicar el número de veces en que la base debe multiplicarse por sí mismo. En este caso, como el exponente es 3, la base se multiplica 3 veces por sí misma. 4 por 4 por 4, el resultado es 64. Y se lee 4 elevado al cubo. Eso es 64. Otro ejemplo. 3 elevado al cuadrado. 3 es la base, 2 es el exponente, y el exponente siempre indica el número de veces en que la base debe multiplicarse por sí misma. En este caso el exponente es 2, por tanto la base, que es 3, se multiplica 2 veces por sí misma. 3 por 3. Y el resultado es 9. Veamos otro caso. 2 elevado al cubo. Dado que el exponente es 3, significa que la base se multiplica 3 veces por sí misma. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 sería el resultado de desarrollar esta potencia. Veamos el ejemplo número 1 que dice de la siguiente manera. Efectúa las siguientes operaciones expresando tu respuesta como la potencia de un número. Como no conocemos ninguna propiedad de las potencias por el momento, vamos a utilizar los conocimientos básicos que nosotros hemos adquirido en temas anteriores. El primer ejercicio es este. Efectuar la multiplicación de 2 al cuadrado por 2 al cubo. Cada vez que usted vea un exponente 2 se lee cuadrado y cada vez que vea usted un exponente 3 se lee cubo. 2 al cuadrado por 2 al cubo. Ahora observe que en este caso es una multiplicación la que se está efectuando y las bases son iguales. 2 al cuadrado se puede expresar como 2 por 2, puesto que el exponente es 2, significa que la base se multiplica 2 veces por sí misma. De igual manera, 2 al cubo. 2 al cubo se puede expresar como 2 por 2 por 2, puesto que el exponente es 3 e indica que la base debe multiplicarse 3 veces por sí misma. Observe que el 2 aparece 5 veces multiplicado por sí mismo. Eso indica que la respuesta sería colocar la misma base 2 y elevarlo al exponente 5. Este 5 me indica el número de veces en que 2 se ha multiplicado por sí mismo. Significa que para este ejercicio la respuesta es 2 a la quinta. Ahora, el problema es fácil puesto que los exponentes son números bastante pequeños. Pero si los exponentes fueran números muy grandes, entonces hacer este proceso sería engorroso, sería bastante difícil. Debemos entonces deducir alguna forma de multiplicar estas potencias y llegar directamente a su respuesta. Observe que para multiplicar estas potencias y llegar a esta respuesta, lo que se ha hecho es dejar la misma base y sumar los exponentes. 2 más 3 es 5.
Y de esa manera, al multiplicar esas dos potencias, el resultado es 2 a la quinta. ¿Bajo qué condiciones se puede hacer esto? Bueno, la primera condición es que las potencias estén multiplicando y la otra condición es que las potencias tengan igual base. Observe que la base es 2. Si eso se cumple, podemos escribir la misma base, que en este caso es 2, y podemos sumar los exponentes, que en este caso es 5. Entonces, la propiedad dice de la siguiente manera. El producto de potencias de igual base va a ser igual a escribir la misma base, pero sumando sus exponentes. Esta es la propiedad de manera generalizada. Observe que para poder aplicar esta propiedad necesitamos que las potencias se estén multiplicando, además que las potencias tengan igual base. Entonces, al existir esas dos condiciones, podemos escribir la misma base y podemos sumar los exponentes. Veamos el primer ejemplo, literal A. 3 a la sexta por 3 a la cuarta. ¿A qué es equivalente eso? Bueno, según esta propiedad, como es una multiplicación donde las potencias tienen igual base, entonces escribimos la misma base, que en este caso es 3, y sumamos los exponentes. 6 más 4, los hemos colocado aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, reducimos este 6 más 4. 6 más 4 es igual a 10. Entonces, la respuesta sería 3 elevada a la décima. Al multiplicar 3 a la sexta por 3 a la cuarta, su resultado es 3 a la décima. Veamos un segundo ejemplo. Menos 3 al cuadrado por menos 3 a la cuarta. Observe que es una multiplicación donde las bases son iguales. La base es menos 3. Entonces, siguiendo esta propiedad, colocamos la misma base, que en este caso es menos 3, y luego sumamos los exponentes. 2 más 4. ¿Qué sería esto que está aquí? Entonces, colocamos la misma base nuevamente y sumamos los exponentes. 2 más 4, eso es 6. Bueno, aparentemente la respuesta es esta, menos 3 a la sexta. Pero también necesito que verifiquen una propiedad que es bien importante, y es la siguiente. Dado que la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado es positivo. Toda base negativa elevada a un exponente par, su resultado es positivo. Eso significa que si esta base es negativa y el exponente es un número par, el resultado que se obtiene es un número positivo, es decir, 3 a la sexta. Y eso es debido a que el exponente es un número par. Veamos el ejemplo número 3, que dice de la siguiente manera: menos 2 elevado al cubo por menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, siguiendo esta propiedad, dice que el producto de potencias de igual base va a ser igual a colocar la misma base, que en este caso es menos 2, y debemos sumar los exponentes. 3 más 2. Al reducir 3 más 2, el resultado es menos 2 elevado a la quinta. Observe que el signo negativo se conserva dentro del paréntesis junto con el 2. Ahora, aquí viene otra propiedad que dice que toda base negativa que se eleve a un exponente impar, su resultado es negativo. Observe, toda base negativa elevada a un exponente impar, su resultado es negativo. Significa que va a quedar menos 2 elevado a la quinta. Y esta sería la respuesta. Una base negativa elevada a un exponente impar, el resultado es negativo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. A eso se le llama cociente de potencias de igual base. La palabra cociente significa división. Así que cuando ustedes escuchen la palabra cociente, me voy a estar refiriendo a una división.
3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Observe que las potencias tienen igual base. En esta división también la podemos expresar como una fracción. Recordemos que toda división es una fracción y que toda fracción es una división. Así que esto que está aquí yo lo puedo expresar como fracción. 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a descomponer 3 a la sexta. Es decir, este 3 se multiplica 6 veces por sí mismo. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. De la misma manera hacemos aquí abajo. Ese 3 al cuadrado lo podemos descomponer como 3 por 3. Eso debido a que el exponente es 2. Ahora, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Podemos eliminar un 3 de arriba y un 3 de abajo. Esto debido a que solo existen multiplicaciones y existe una división. Así que podemos eliminar un 3 de arriba con un 3 de abajo, un 3 de arriba con un 3 de abajo, y observe que aquí arriba solo queda 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, podemos expresar esto que está aquí arriba como 3 a la cuarta. Este 4 significa que el 3 se repite 4 veces. Ahora, si observamos de qué manera podemos reducir esta expresión o efectuar esta operación sin necesidad de hacer todo este proceso, entonces vamos a observar que el resultado es este. ¿De qué manera podemos llegar de este ejercicio a este resultado sin necesidad de hacer todo este proceso engorroso? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Dado que es una división de potencias de igual base, podemos colocar la misma base y en este caso restar los exponentes. 6 menos 2. 6 menos 2, eso es 4. Y bueno, aquí está la segunda propiedad, que dice de la siguiente manera. El cociente de potencias de igual base es equivalente a colocar la misma base, pero ahora restar los exponentes. Entonces, observe que en este caso estamos hablando de cociente. Cuando hablemos de cociente, nos vamos a referir a la división. El cociente de potencias de igual base es igual a escribir la misma base, pero restar los exponentes. Observe que la condición es que sea una división y que tengan igual base. Ejemplo número 1. 5 a la séptima entre 5 al cubo. Ahora ya no es necesario hacer todo este proceso. Vamos a resolverlo utilizando esta propiedad. Dado que es una división donde las bases son iguales, entonces podemos colocar la misma base y ahora restar los exponentes. 7 menos 3. Y 7 menos 3, eso es 4. Significa que el resultado de esta operación es 5 a la cuarta. De la misma manera, un segundo ejemplo. Menos 2 elevado a la quinta entre menos 2 elevado al cubo. Ahora, observe que es un cociente donde las bases son iguales. Así que, según esta propiedad, coloquemos la misma base y restamos los exponentes. 5 menos 3, aquí está. Y al efectuar esa resta, el resultado es 2. La base es menos 2 y se eleva a un exponente cuadrado que en este caso es 2. Ahora, observe que la base es negativa y el exponente es par. Aplicando el mismo análisis que hicimos aquí, verifiquemos este. Menos 2 elevado al cuadrado. Ahora, como la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado va a ser positivo. Y hacemos el siguiente llamado. Toda base negativa elevada a un exponente par, su resultado es positivo. Entonces, dado que aquí la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a quedar positivo. Sería 2 al cuadrado. Veamos el ejemplo número 3, que dice menos 3 a la octava entre menos 3 a la quinta. Ahora, como es una división donde las bases son iguales,
Entonces colocamos la misma base, que en este caso es menos 3, y podemos restar los exponentes. 8 menos 5, aquí está. Ahora podemos reducir 8 menos 5, que es 3. Así que colocamos la misma base, menos 3, y efectuamos esta resta. 8 menos 5, eso es 3. Entonces quedaría menos 3 al cubo. Pero si ustedes observan, la base es negativa y el exponente es impar. Entonces podemos dejar esta expresión negativa. Toda base negativa elevada a un exponente impar, su resultado es negativo. Entonces escribimos menos 3 elevado al cubo. Veamos el siguiente ejemplo. 2 elevado al cuadrado y eso elevado al cubo. Observe que dentro del paréntesis hay una potencia, una base y un exponente. Esto es una potencia. Y si lo elevamos a otro exponente, como en este caso que es 3, esto es la potencia de una potencia. Y de hecho se llama de esa manera, potencia de una potencia, porque hay dos exponentes. Uno que pertenece a esta base y el otro exponente que pertenece a todo lo que está dentro del paréntesis. Observe lo siguiente. Dado que esto que está en paréntesis se eleva al cubo, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar la base y multiplicarla 3 veces por sí misma. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Algunos preguntarán, bueno, ¿y dónde quedó el 3? Es que el 3 lo único que indica es el número de veces que se está multiplicando la base por sí misma. Ahora, observen que aquí aparece 2 al cuadrado. Y ya sabemos que 2 al cuadrado es 2 por 2. De la misma manera para este, 2 por 2. Y de la misma manera para este, que es 2 por 2. Ahora, ¿cuántas veces se repite 2? Se repite 6 veces. 2, 4, 6. Significa que el resultado es 2 a la sexta. Ahora, hacer este proceso es fácil cuando los exponentes son pequeños. Pero ¿qué tal si los exponentes son muy grandes? Entonces, hacer este proceso se vuelve inútil y engorroso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observe que la base es la misma, es 2. Pero aquí lo que ha sucedido es que este 6 se ha obtenido de multiplicar 2 por 3. 2 por 3, eso es 6. Entonces, cada vez que tengamos la potencia de una potencia, podemos escribir la misma base y multiplicar los exponentes. 2 por 3, eso es 6. 2 por 3, 6. 2 a la sexta. Y entonces tenemos esta propiedad. A elevado a la m y luego eso en paréntesis se eleva a la n, entonces va a ser equivalente a lo siguiente. Colocar la misma base y multiplicar los exponentes. M por n. Bueno, veamos algunos ejemplos. Literal A. 6 a la quinta y eso elevado al cuadrado. Observe que es potencia de una potencia. Así que lo que podemos hacer en este caso es escribir la misma base y multiplicar los exponentes. 5 por 2. Aquí está. Y ahora escribir la misma base, pero multiplicar los exponentes. 5 por 2, eso es 10. Bueno, entonces la respuesta sería 6 a la décima. Veamos el literal B. 10 elevado a la cuarta y eso elevado al cubo. El mismo análisis. Debemos escribir la misma base y según esta propiedad debemos multiplicar los exponentes. 4 por 3, eso es 12. Entonces tendríamos 10 elevado a la 12. También tenemos el literal C que dice menos 3 al cubo y eso se eleva a la quinta. Bueno, de la misma manera es potencia de una potencia. Y lo que se hace aquí es primero eliminar este corchete. Y para eliminar este corchete necesitamos multiplicar este 5 por este 3. 5 por 3, eso es 15.
Entonces la base quedaría intacta, que sería menos 3. Y aquí sería 3 por 5, que eso es 15. Ahora, dado que la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado debe ser negativo. Menos 3 elevado a la quinceava. Veamos ahora las propiedades de potencias con igual exponente natural. Recordemos que en el tema anterior estudiamos las propiedades de las potencias cuyas bases eran iguales. Ahora lo que van a ser iguales son exponentes. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 2. Expresa las siguientes operaciones como una sola potencia. Tenemos el primer ejercicio, que es 2 al cubo por 3 al cubo. Vamos a hacer lo siguiente. Este 2 se puede descomponer 3 veces. Podemos decir 2 al cubo es igual a 2 por 2 por 2. Y de la misma manera podemos efectuar 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es ir formando parejas. Por ejemplo, este 2 con este 3, este 2 con este 3 y este 2 con este 3. Entonces quedaría 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3. Ahora, observe que 2 por 3 se repite 3 veces y como se repite 3 veces podemos elevarlo al cubo. 2 por 3 elevarlo al cubo. Bueno, y aquí también podemos efectuar esta multiplicación. 2 por 3, eso es 6 y eso se eleva al cubo. Ahora, la pregunta es, ¿habrá alguna otra manera de poder realizar esta operación sin necesidad de hacer todos estos procesos engorrosos y difíciles? Pues sí, sí lo hay. Y es de la siguiente manera. La propiedad dice que cuando haya un producto de potencias donde los exponentes son iguales, entonces multipliquen las bases, aquí está, y se eleva al mismo exponente, que es n en este caso. Entonces, cada vez que tengamos potencias o producto de potencias donde el exponente es el mismo, entonces multipliquemos las bases y colocamos el mismo exponente. Ejemplo número 1. 6 a la décima por 4 a la décima. A este caso, como las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales, y además se está efectuando una multiplicación, podemos multiplicar las bases. 6 por 4, 24, elevado a la décima. Veamos el ejemplo número 2, que dice menos 3 a la séptima por 6 a la séptima. Observe que los exponentes son iguales y además es una multiplicación. Aplicando esta propiedad, decimos menos 3 por 6, de esta manera. Y luego se eleva a la séptima. Menos 3 por 6, eso es menos 18, en paréntesis, y eso elevado a la séptima. Ahora, dado que la base es negativa y el exponente es un número impar, el resultado es negativo. Ahora, veamos un tercer ejercicio. ¿De qué manera podemos resolver este problema? Bueno, dado que es una multiplicación donde los exponentes tienen igual base, entonces vamos a escribir el producto de las bases y colocamos el mismo exponente. Ahora podemos efectuar esta multiplicación. 5 por menos 8, en este caso sería más por menos da menos, y 5 por 8 es 40. Entonces quedaría menos 40 elevado a la quinta. Y toda base negativa elevada a un exponente impar, su resultado siempre es negativo. Entonces quedaría como menos 40 elevado a la quinta. Veamos la segunda propiedad, que dice de la siguiente manera: 6 al cubo entre 2 al cubo. Dado que es una división, también se puede traducir a una fracción. 6 al cubo entre 2 al cubo. Ahora observe lo siguiente. Podemos escribir 6 al cubo como 6 por 6 por 6. Y de la misma manera, como 2 está elevado al cubo, podemos expresarlo como 2 por 2 por 2. Bueno,
aquí podemos empezar a formar parejitas. Este 6 con este 2, este 6 con este 2 y este 6 con este 2. Así que quedaría de la siguiente manera. 6 medios por 6 medios por 6 medios. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es que como 6 medios se repite 3 veces, podemos expresarlo como 6 medios elevado al cubo. Y bueno, aquí podemos efectuar esta división. 6 entre 2, eso es 3 elevado al cubo. Entonces, al efectuar esta división, el resultado es 3 elevado al cubo. ¿Habrá alguna manera de efectuar esta operación de manera directa sin necesidad de efectuar todo este proceso? Y la respuesta es sí. Observen la característica de este ejercicio. Es una división donde los exponentes son iguales. Entonces, podemos decir de la siguiente manera. El cociente de potencias de igual exponente, eso significa dividir las bases, que en este caso es 6 entre 2, que es 3, y colocarlo al mismo exponente. Entonces quedaría 3 elevado al cubo. Y eso sería la propiedad. Veamos algunos ejercicios. El ejemplo número 1. 12 a la quinta entre 6 a la quinta. Entonces lo que podemos hacer en este caso es dividir las bases, que en este caso es 12 entre 6, y eso elevarlo a la quinta. 12 entre 6, eso es 2. Y a ese 2 le agregamos un 5 que es exponente. Veamos el ejemplo número 2 que dice 20 al cubo entre menos 4 al cubo. Ahora, observen que aquí el signo es negativo. Como es una división donde los exponentes son iguales, entonces la propiedad dice divida las bases y elévelo a un solo exponente. Entonces, vamos a dividir 20 entre menos 4. 20 entre menos 4. Y colocamos el mismo exponente. Ahora, efectuemos esta división. 20 entre 4 es 5, pero con signo negativo. Dado que 20 es positivo y 4 es negativo, entonces más por menos da menos. Quedaría menos 5 al cubo. Y observe que como en este caso la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es menos 5 ya sin paréntesis. Esta es la respuesta de haber desarrollado este ejercicio. Bueno, y veamos un último. Literal C, menos 35 a la cuarta entre menos 7 a la cuarta. ¿A qué es igual eso? Bueno, según esta propiedad, el cociente de potencia de igual base, que en este caso es 4, va a ser equivalente a efectuar la división de las bases, menos 35 entre menos 7, menos 35 entre menos 7, y eso elevarlo al exponente 4. Porque ambos tienen el mismo exponente, entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Ahora, efectuemos esta división, menos 35 entre 7. Eso es equivalente a 5. Menos entre menos da más, 5. Y elevamos a exponente 4. 5 a la cuarta. Veamos ahora las propiedades del exponente 0 y el exponente negativo. Ejemplo número 3. Asume que la propiedad a elevada a la m entre a elevada a la n igual a elevada a la m menos n se cumple para todo entero m y n. Efectúa las siguientes divisiones de dos maneras diferentes. Hay que poner mucha atención en esto, en que esta propiedad se cumple. El cociente de potencias de igual base es igual a colocar la misma base y restar los exponentes. Ahora, me están pidiendo que este ejercicio lo resuelva de dos maneras distintas. Lo primero que vamos a hacer es resolver este ejercicio a través de la división. Esa es la primera forma, resolver este ejercicio a través del proceso de la división. 6 al cubo entre 6 al cubo, observe que tienen la misma base y el mismo exponente.
es decir, son dos cantidades iguales. ¿Qué sucede cuando dividimos dos cantidades iguales? Bueno, el resultado es 1. Al dividir dos cantidades iguales, el resultado es 1. Así que, al resolver este problema a través de la división, el resultado es 1. La otra forma de resolver este problema es utilizando las propiedades, y en específico esta propiedad. Observe lo siguiente. 6 al cubo entre 6 al cubo. Según esta propiedad, cuando las bases son iguales, se restan los exponentes. Entonces, observe que 6 al cubo entre 6 al cubo tienen la misma base, que en este caso es 6. Así que, según esta propiedad, colocamos la misma base y restamos los exponentes, que en este caso es 3 menos 3. Y 3 menos 3, eso es 0. Así que esto quedaría 6 a la 0. Al efectuar la división 6 al cubo entre 6 al cubo, su resultado es 6 a la 0. Ahora, la pregunta es, de las dos respuestas, ¿cuál es la correcta? Al responder esta pregunta observamos que el proceso que hemos seguido en ambos es correcto. Por tanto, las dos respuestas son correctas. Es decir, la respuesta correcta es 1 y también la respuesta correcta es 6 a la 0. Ahora, observe que eso indica que ambos tienen el mismo valor. Por tanto, 6 elevado a la 0 es igual a 1. 6 elevado a la 0 tiene el mismo valor que 1. Entonces, vamos a definir que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Esa es la propiedad del exponente 0. Toda cantidad o todo número elevado al exponente 0, eso es igual a 1. Solo hay una condición, y es que la base no puede ser 0, es decir, que A no puede valer 0. A puede valer cualquier otro número a excepción de 0. Si usted eleva 0 a la 0, eso es indefinido, o en todo caso, error matemático. Veamos el siguiente ejercicio. 3 al cubo entre 3 a la séptima. Resolvamos ese problema a través del proceso de la división. Primera forma, aplicando el algoritmo de la división, tenemos 3 al cubo entre 3 a la séptima. Ese 3 al cubo se puede descomponer como 3 por 3 por 3. Y ese 3 a la séptima se puede descomponer como 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 7 veces. Ahora, esto es fácil porque los exponentes son números pequeños, pero al efectuar esto con exponentes muy grandes, entonces esto se va a hacer más trabajoso, más engorroso e innecesario. Pero dado que en este caso los exponentes son pequeños, entonces es válido hacerlo. Ahora, observe que aquí arriba hay una multiplicación, aquí abajo también hay una multiplicación, y ambos es una división. Así que en este caso lo que podemos hacer es eliminar un 3 de arriba con un 3 de abajo. Eliminamos 3 de arriba, 3 de abajo, eliminamos un 3 de arriba con un 3 de abajo, y eliminamos un 3 de arriba con un 3 de abajo. Ahora, aquí arriba lo que queda es un 1. Y es que cualquier cantidad multiplicada por 1 es siempre la misma. Es decir, que al multiplicar por 1 no se altera. Así que aquí arriba queda 1 y aquí abajo queda 3 por 3 por 3 por 3. Ese 3 se multiplica 4 veces, entonces queda 3 elevado a la cuarta. Por tanto, la respuesta al efectuar esta división de 3 al cubo entre 3 a la séptima, su resultado es 1 sobre 3 a la cuarta. Veamos ahora la segunda forma de resolver este problema, y es a través de las propiedades, y en especial utilizando esta propiedad. Entonces tenemos que 3 al cubo entre 3 a la séptima va a ser igual. Observe, dado que las bases son iguales, entonces escribimos la misma base y restamos los exponentes. 3 menos 7
eso es menos 4. Entonces la respuesta sería 3 elevado a la menos 4, dado que al efectuar la resta de 3 menos 7, eso es menos 4. Ahora la pregunta es, bueno, se ha hecho este problema de dos maneras diferentes. ¿Cuál de las dos respuestas es la correcta? Para responder esta pregunta, debemos darnos cuenta que los procesos seguidos en ambos son correctos. Así que ambas respuestas son correctas y de hecho tienen el mismo valor. Son equivalentes. Eso implica que podemos decir que 3 elevada a la menos 4 es igual que 1 sobre 3 a la cuarta. Observe que en este caso el exponente es negativo. Entonces su equivalente va a ser 1 sobre la misma potencia, pero con el exponente positivo. Entonces la propiedad dice que toda base elevada a un exponente negativo va a ser igual a 1 sobre la misma potencia, pero con el exponente positivo. Y esa sería la propiedad para el exponente negativo. Veamos algunos ejemplos que nos van a permitir aplicar esta propiedad. La propiedad dice lo siguiente: a elevado a un exponente negativo va a ser igual a 1 sobre la misma expresión, la misma potencia, solo que el signo del exponente es positivo. Escribe las siguientes potencias con exponente negativo como fracciones. Entonces, lo que nos van a dar en este momento son potencias con exponente negativo y nos piden que lo transformemos a fracciones. Es decir, nos van a dar ejercicios de esta forma y los tenemos que llevar a esta otra forma. Ejemplo, 2 elevado a la menos 7. Según esta propiedad, nosotros debemos escribir un 1 arriba y escribir la misma potencia, pero con el exponente positivo. 2 elevado a la séptima. Y esa es la respuesta. Veamos un segundo ejemplo. 3 elevado a la menos 5. El resultado sería 1 sobre la misma potencia, 3 a la quinta, pero con el signo del exponente positivo. Literal C, 5 elevado a la menos 1. Eso es igual a 1 sobre esto que está aquí, 5 elevado a la menos 1, lo vamos a escribir de esta manera, 5. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no escribe el 1 como potencia? Bueno, es que ya se sabe que cuando un número se encuentra solito es porque tiene un exponente 1 implícito. Es decir, que está ahí, pero no es necesario escribirlo porque se sobreentiende que está ahí. Entonces, para este caso, 5 está elevado a la menos 1, solo que no se lo hemos escrito. Bueno, de hecho, 5 está elevado a la 1, porque si aquí 1 es negativo, en este caso 1 debe ser positivo. Literal D, 7 elevado a la menos 2. Eso es igual a 1 sobre 7 al cuadrado. Observe que se ha escrito la misma potencia, solo que el exponente aquí es negativo y aquí es positivo. Veamos ahora lo contrario. Escribe las siguientes fracciones como una potencia con exponente negativo. Es decir, que en estos ejercicios nos van a dar las fracciones, pero nosotros tenemos ahora que calcular las expresiones que nos permitan identificar el exponente negativo. Ejemplo, 1 sobre 2 al cubo. Observe que esta expresión es parecida a esta, entonces la idea es llevarla a forma de potencia con exponente negativo. Eso es igual, vamos a escribir esto que está aquí abajo, 2 al cubo, pero ese exponente lo escribimos negativo, 2 elevado a la menos 3. De la misma manera, 1/3. Recordemos que este 3 tiene como exponente a 1, así que la respuesta sería 3 elevado a la menos 1. Puesto que aquí el 1 es positivo, entonces el exponente tiene que ser negativo. 3 elevado a la menos 1. Ahora tenemos el literal C, 1 sobre menos 5 a la quinta. Entonces, siguiendo el mismo patrón,
este patrón, ¿verdad? Donde la fracción tiene una potencia cuyo exponente es positivo y luego lo trasladamos como exponente negativo. Entonces, aquí la potencia es menos 5 a la quinta. Volvemos a escribir lo mismo, solo que este 5 ya no es positivo, sino que es negativo. Y veamos el literal D, que es equivalente a 1 sobre 10 a la octava. Entonces, podemos escribir esta potencia 10 a la octava, la podemos reescribir, solo que el exponente sería negativo. 10 elevado a la menos 8. En este caso no es necesario quitarle el signo menos a este 5, puesto que observe que menos 5 es una base, entonces debe ser menos 5.